pedir que abran sus Biblias en Segunda de Timoteo y vayan al capítulo 2. Y voy a leer los versos 1 al 7, nada más. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 7. Esta serie, basada en esta segunda carta que Pablo escribió a Timoteo, por cierto, en casa, siendo que están filmando todo esto, les sirve para estudiar, ¿no? Un poco el contenido de esta carta. Hay mucho más que se puede decir, yo no estoy yendo verso por verso con todo detalle. Esto no es un seminario, es una predicación. Pero les va a ayudar en su... Estoy seguro que están haciendo el trabajo personal de estudiar la Biblia en casa. El título de la serie es Cumpliendo nuestro ministerio y el título de esta exposición en particular es Abnegación para dicho ministerio. Abnegación para el ministerio. Y en el capítulo 2, verso 1, Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Padre, una vez más, te imploramos de todo corazón que por favor nos ayudes a extraer las enseñanzas de este pasaje bíblico que inspiraste y que, usando a Pablo hace 2000 años atrás, escribía a su discípulo, ahora el que debía reemplazar y continuar el ministerio al cual Pablo había llegado a su punto final. Ayúdanos a nosotros a continuar la tarea que se comenzó en aquellos primeros años, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en términos generales habíamos indicado la semana anterior que si tenemos que sintetizar qué es lo que el apóstol Pablo quiere o qué está tratando de inculcarle a Timoteo en esta segunda carta. Hay dos cartas que escribió, ¿no? En esta segunda carta es el mandato de cumplir su ministerio. En el capítulo 4, verso 5, la parte final dice: cumple tu ministerio. Así que todo lo que encontramos en esta carta apunta a eso, a que Timoteo cumpla su trabajo. Y bueno, noten ustedes que no solo es un llamado de tipo personal, no es algo que Timoteo, digamos, recibió del apóstol Pablo y ahí termina el asunto, pero en el capítulo 2, verso 2, si ustedes se fijan, es algo que debe ser también transmitido a otros. Porque dice allí entonces que lo que has oído de mí, ahora pásalo a otras personas. Así que no es un asunto de estanque. Nosotros recibimos algo, en este caso estamos hablando de Timoteo, y bueno, ahí se queda el asunto con Timoteo. No es algo para guardar en lo secreto, sino para ser transmitido y publicado a otros. Ahora, también se trata en forma extensiva de un llamado de las Escrituras a nosotros los cristianos a hacer exactamente lo mismo. Porque haríamos una injusticia a la carta de Pablo a Timoteo desde el punto de vista de la revelación, pensar que bueno, esto es algo que Pablo es una carta personal y no tiene nada que ver con nosotros, porque en un plano más
amplio, lo que está en la Biblia no es para uno o dos individuos, sino para toda la iglesia de Cristo. Así que por eso entonces nos apropiamos, podemos decir, de esa enseñanza de Pablo a Timoteo y la aplicamos también a todos nosotros en forma personal, hablándonos Dios a cada uno de nosotros, y luego, por supuesto, la revelación, hablándole a toda la iglesia de Jesucristo. Y por forma particular a esta congregación de Toronto también, y todos los que nos siguen, cada iglesia, cada congregación, desafiados a cumplir su ministerio. Ese es el llamado que tenemos en esta carta. Y ya hemos visto que debemos mostrar, con miras a cumplir ese ministerio, número 1, decisión para el ministerio. Eso lo vimos la semana pasada. Necesitamos tener decisión para cumplir nuestro ministerio. Sin decisión no vamos a ninguna parte. Y ya nos dijo este hombre, fíjense en verso 8, que lo llama no tener vergüenza. Eso después lo pueden ver en el video, está ahí. Número 2, verso 13, retén la sana doctrina, las sanas palabras que oyó del apóstol Pablo, su maestro. Y verso 14, guarda el don, el depósito, digamos, el don que Dios te ha otorgado. Así que esas son las 3 cosas que se deben manifestar por parte de una persona decidida a cumplir su trabajo o cumplir su ministerio. Entonces hoy vamos a mirar que no solamente necesitamos decisión, pero también necesitamos, en segundo lugar, abnegación para servir. Personas abnegadas. Noten que en el capítulo 2, versos 1 al 3, eso es en síntesis lo que le está diciendo este hombre. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo, lo que has oído de mí entre muchos testigos encarga a otros. Verso 3, sufre penalidades. Si tenemos que resumir todas esas cosas que dice en el versículo 3, la palabra que nos viene a la mente es, sé una persona con abnegación. Puesto de otra manera le pide que se sacrifique, que su vida sea una vida de sacrificio al servicio del Señor Jesucristo. Hermano querido, yo no sé cuánto te está costando servir a Cristo, pero tiene un costo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en una oportunidad que el que no esté dispuesto a llevar la cruz no puede ser mi discípulo? Tiene un costo, y a veces tiene un costo muy alto. Entonces, esa vida de sacrificio es una vida entregada, una vida que está dispuesta a encarar todos los problemas que, en fin, implican seguir al Señor Jesucristo. Yo a veces hago comparaciones entre lo que padecían los cristianos del primer siglo con lo que nosotros tenemos que padecer, y la verdad que la tenemos fácil. Nadie nos viene a tocar la puerta, ¿no es cierto?, el ejército o la fuerza pública para sacarnos de adentro de nuestros hogares de los pelos y llevarnos presos y después torturarnos y hacernos una cantidad de cosas para que, en fin, qué sé yo, renunciemos a la iglesia o renunciemos a seguir a Cristo. La verdad que, no sé, acá la tenemos muy bien económicamente, en líneas generales hablo, ¿no? No tiene comparación la prosperidad que vive el cristiano en la actualidad con lo que padecieron en el primer siglo. Así que si ellos pudieron sacrificarse o pudieron servir abnegadamente, yo creo que nosotros, de más está decir que tenemos y podemos hacerlo sin ningún tipo de inconvenientes. Así que se trata la abnegación del sacrificio de la voluntad del cristiano, de sus afectos y de sus intereses personales. Eso es lo que, digamos, podríamos dar como definición de este concepto o esta palabra de abnegación. Y saben una cosa, este es un ingrediente que yo no sé si lo estamos tomando muy en serio en la actualidad, pero es de vital importancia para la vida de la iglesia. No sé hasta qué punto la iglesia hoy es abnegada en la causa de Cristo. Estamos consagrados a un montón de cosas, pero en llevar adelante la doctrina, la evangelización, la edificación de la iglesia, eso es algo que realmente es un tema de discusión.
Y la razón del por qué no estamos haciendo este trabajo es porque no hay abnegación por parte de los cristianos, por parte de la iglesia contemporánea, en última instancia por parte de sus líderes. Así que es muy importante que tengamos en cuenta esto para el correcto ministerio, para que la iglesia cumpla su ministerio en la sociedad contemporánea. O para cualquier otra cosa. Una persona que se dedica a una vocación o a un trabajo y no es abnegado a eso, va a fracasar. En la vida militar se necesita abnegación. En la vida agropecuaria, la persona que trabaja de la tierra, del campo, necesita ser abnegado en su trabajo, sacrificarse. La persona que, qué sé yo, se dedica al deporte, al atletismo. A mí me gusta mucho el deporte, ¿no? Aunque ya ahora no juego a nada porque me duelen los huesos, pero en sus tiempos me gustaba jugaba al fútbol, al tenis, el ping pong, qué sé yo, de todo. Ahora no, ahora juego, me gusta hacer cosas estáticas, me gusta la arquería, a veces voy a jugar al bowling, qué sé yo, cosas que no hay que moverse mucho, No se rían que los que no son jóvenes ya les va a llegar el turno, a ustedes también, y van a hacer lo mismo, si es que a duras penas juegan a la bolita o a las cartas, Así que bueno, pero cuando estamos bien nos metemos en esas cosas, ¿no? El deportista tiene que meterle las ganas al asunto, se tiene que consagrar a eso. Así que, el soldado se sacrifica, el atleta también se sacrifica, es una vida de sacrificio. Y la persona que vive del agro o de la vida del campo también se tiene que sacrificar, tiene que tener una vida donde se levanta todos los días temprano, sale a trabajar contra viento y marea y tiene que hacer la labor porque nadie la va a hacer por él mismo. Así que el hombre se mueve. Un escritor inglés de finales del siglo XIX y principios del siglo XX dijo estas palabras: el valor de un sentimiento se mide por la cantidad de sacrificio que estás preparado a hacer por él. Tremendas palabras, Mucha gente dice, yo amo a Cristo. Yo siento al Señor en mi vida. Y lo dicen con convicción y con pasión, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿qué cantidad de sacrificio hacemos para validar ese sentimiento? ¿O es simplemente una confesión nomás mecánica que hacemos los creyentes? Dime una cosa, ¿amas la obra de Dios? Es más, ¿amas al Dios de la obra? Esto es algo que nosotros tenemos que meditar muy dentro nuestro. Y si amas a la obra de Dios y amas al Dios de la obra, dime una cosa, ¿amas el ministerio? Porque solamente cuando amamos el ministerio, cuando ministramos a la voluntad de Dios, es que entonces vamos a cumplir dicho ministerio. Tenemos que ser personas abnegadas. Mucha gente cuando escucha esto, ¿amas a Dios? ¡Amén! ¿Amas la obra? ¡Amén! ¿Amas el ministerio? Saltamos y gritamos con ganas, ¿no es cierto? Con entusiasmo. Bueno, fenómeno, pero ¿cuánto estamos nosotros dispuestos como persona y como iglesia a sacrificarnos por ese amén? Por eso que nosotros declaramos como una realidad en nuestras vidas. Y acá quiero aclarar esto, que no se trata de sacrificar como muchas veces promueven hoy, de que hay que sacrificar la cuenta del banco si realmente amas a Dios. La única evidencia que va a manifestar que realmente somos personas abnegadas por la obra de Dios es cuando nos despojamos de todos nuestros bienes y se los entregas a Cristo. Y resulta que el que dice eso es el que se llena de los bienes del pueblo, ¿no? Esa persona no se despoja, lo que hace es despojar a la gente. Y muchos hoy, equivocadamente, esto es para mí es una herejía, sostienen y creen que
realmente si quieres mostrar sacrificarte a Dios tienes que vaciar la cuenta del banco. Te tienes que empobrecer del dinero que te cuesta trabajo y sudor ganarlo todas las semanas. Y eso es una falacia, es una gran mentira. Algo que en su momento ya voy a hablar en una próxima serie acerca de las ofrendas y los diezmos, y voy a desmitificar la doctrina del diezmo. Tengan paciencia que ya los voy a hacer saltar de las sillas con ese tema. Pero viene, si no es después de esta serie, es la próxima, pero les aseguro que viene porque ya está preparado todo ese material. Pablo, cuando escribió Romanos capítulo 12, verso 1, le dijo a los cristianos en Roma que ellos debían ofrecerse como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nunca dijo que tenemos que sacrificar la cuenta bancaria. Y si realmente eso es tan importante, deberíamos preguntarnos, bueno, ¿por qué el apóstol Pablo no dijo que hagamos eso? Usted no va a encontrar nunca al apóstol Pablo diciendo que tenemos que empobrecernos económicamente para servir a Dios. Ahora, cuidado, algunos dicen que no debemos ser pobres porque Dios es el Dios de la tierra y los hijos tienen que ser ricos. Bueno, eso es otra teología que se fue al otro extremo, que sostiene que no debemos empobrecernos, pero tampoco debemos ser pobres, que tenemos que enriquecernos. Bueno, eso tampoco está en las Escrituras y en su debido tiempo otra vez se los voy a mostrar. Por ahora, simplemente cito al apóstol Pablo que nos dice que la vida nuestra tiene que ser una vida de sacrificio. Una vida sacrificada. Nuestra vida tiene que ser un sacrificio vivo, santo, que agrada al Señor. Pablo le dice en el capítulo 1, verso 11, yo fui constituido, miren ustedes, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Y qué hizo este hombre? Bueno, él terminó la carrera, habiéndose dedicado con abnegación a esas tres cosas que el Señor le había encomendado. Si hay algo que observamos y que realmente es digno de aplauso, si lo pongo en esos términos, a la conducta de Pablo desde el punto de vista ministerial, es que este hombre fue fiel en eso que le encomendó el Señor. Y ahora el apóstol Pablo, siendo que está a punto de partir de este mundo, espera entonces que su discípulo Timoteo, y por extensión, cuidado, todos nosotros, porque a fin de cuentas recuerden que estamos hablando de toda la iglesia de Jesucristo, espera que se haga exactamente lo mismo. Que lleguemos a terminar la carrera con la frente alta, diciendo, corrí la carrera. He terminado mi ministerio, lo he cumplido tal cual como el Señor me lo ha encomendado. Ahora, el cumplimiento del ministerio demanda sacrificio en tres aspectos. Vamos a mirar eso un ratito en el tiempo que tenemos delante. La primera cosa que demanda para cumplir nuestro ministerio, es decir, para ser cristianos abnegados, demanda esfuerzo personal. Noten otra vez, versículo 1 del capítulo 2 dice, este hombre, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Tú lo que tienes que hacer ahora es esforzarte. Hay un gran debate entre los intérpretes de cómo, en qué tipo de voz se puede traducir o se debe traducir esta palabra esfuérzate. Hay tres voces en el original. La voz activa, en toda lengua la voz pasiva y la voz media. Y los intérpretes estiman que algunos dicen que la voz es pasiva, otros dicen que la voz es media o reflexiva. Yo personalmente pienso que Pablo tiene en mente las dos ideas y les voy a explicar por qué. En primer lugar, la voz pasiva. Noten que dice, si tenemos que traducir la palabra esfuérzate desde el concepto de voz pasiva, le estaría diciendo persiste en ser fortalecido. No es algo que hace Timoteo, sino que es algo que hace Dios a través de Timoteo. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? Por eso le llamo voz pasiva. Es el recipiente de la acción. Es alguien que está, un agente que está obrando en Timoteo. Entonces, en este caso, sería sé energizado, sé esforzado, pero por un agente exterior a Timoteo. ¿Por qué?
Porque nosotros recibimos la fuerza. Nosotros no somos personas que simplemente nos esforzamos, pero Dios hace una labor. Y tal fortaleza, noten ustedes que depende enteramente, dice ahí en el versículo 1, en la segunda parte, de la gracia que es en Cristo Jesús. Si dejamos a Timoteo fuera del espectro de la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, Timoteo jamás puede cumplir su ministerio. Así que es justamente por acción de la gracia divina, que es recibida y ejercitada ligado a Cristo, es que entonces Timoteo, Pablo tiene la esperanza y le dice a este muchacho, dale para adelante. ¿Por qué? Porque tenés a Dios que te está dando la capacidad, la voluntad, el empuje, el entusiasmo, la abnegación para cumplir ese ministerio que se te ha encomendado. Noten otra vez, insisto en esto, que esto lo vamos a experimentar si estamos vinculados a Cristo. Otra vez, este hombre dice, en Cristo. Fuera de Cristo, esta experiencia es un imposible. Si ustedes se van a Primera de Timoteo, por ejemplo, esto no es un tema nuevo, en el capítulo 1, versículo 12, noten que Pablo decía, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Otra vez, dicen, el que me fortaleció. ¿Lo notan eso? Eso mírenlo en sus Biblias. Él me fortaleció. Nos vamos, por ejemplo, a Efesios capítulo 6, verso 10. Pablo le está escribiendo a una iglesia que estaba localizada en el Asia Menor, y le dice, la localidad o la ciudad es Éfeso, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y está en voz pasiva. ¿Por qué? Porque la misma idea la deja clara Pablo al final, con la frase final donde dice, en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor, pero ¿cómo? En el poder de su fuerza. No en mi poder, en mi fuerza. En la fuerza que otorga Dios. Uno de los pasajes clásicos que ama el pueblo de Dios, especialmente cuando pasa por problemas, es Filipenses 4:13. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Amén. Todo, no algunas cosas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para Pablo, entonces, la idea de fuerza, de capacidad, descansa en el vínculo que tiene el creyente con su Dios a través de Cristo Jesús. Dios es el que fortalece al cristiano. Eso sería la voz pasiva. En cuanto a la voz media, es la responsabilidad o la parte que nos toca a nosotros en el proceso de cumplir nuestro ministerio. En otras palabras, Pablo le dice, tú esfuérzate. Dios te dio la capacidad, te fortalece, te da la fuerza, pero hay que usarla. Tienes que moverte. Así que tenemos la acción directa de Dios y tenemos la responsabilidad humana. Las dos cosas van de la mano. Así que, otra vez, Dios te fortalece en Cristo, pero ahora tienes que accionar tus músculos. Tienes que moverte. Yo antes, el médico me mandó a hacer ejercicios, iba al gimnasio, ahora no voy ni medio. Desde el año pasado mi señora me dice, ¿y cuándo vas a volver, no? Y bueno, el médico me dijo, tomate unas vitaminas, unos suplementos, porque mis músculos se degradan y qué sé yo. Bueno, entonces, bárbaro. Mi señora me anotó el año pasado en el gimnasio, 2 años, qué sé yo, en un gimnasio. Ahí tengo todo el gimnasio instalado, las máquinas, que las uso de vez en cuando, la cinta para correr y yo camino, y las cosas de los felpudos esos que se ponen en el suelo. Me tomo las vitaminas, me agarro el auto, me voy para allá. Pero si usted entra y con todos los nutrientes que se ha metido no los pone a funcionar, no va a pasar absolutamente nada.
¿Me entienden? Así que los nutrientes me dieron la energía, el combustible para agarrar los aparatos y empezar a hacer los ejercicios. Pero si yo no lo pongo en funcionamiento, todo eso no va a pasar nada. Quedándome, sacándole foto a las máquinas o a la cinta, no va a producir que mi cardio funcione, ¿no es cierto? Me tengo que mover. Bueno, con la vida cristiana es igual. Dios nos dio toda la maquinaria, todo lo que necesitamos, los nutrientes, pero hay que ponerse a trabajar. Hay que echar manos a la obra. Eso es lo que quiere decir la voz pasiva. Otra vez dice, en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú tienes que actuar, pero ligado a ese concepto de la gracia. Esto, váyanse un poquito a Josué, porque nos recuerda justamente la comisión que le hace Dios a Josué después que se murió Moisés. No sé si se acuerdan un poquito de la historia. En Josué capítulo 1, ya volvemos otra vez ahí al pasaje. Dice que, verso 1, que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, y hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Entonces, ¿qué pasó acá? A Moisés, igual que lo que pasó después con Pablo, se le acabó la carrera. Se terminó. Llegó a su punto final, él cumplió su trabajo, entonces el Señor lo llevó a su presencia y la tarea tiene que continuar. No es que se terminó Moisés y ya está, cerramos el capítulo, sálvese quien pueda. No, Señor, la cosa tiene que seguir. Y entonces dice, verso 2, mi siervo ha muerto, ahora tú tienes que seguir adelante. Tremendo, ¿eh? Yo no hubiese querido estar en las sandalias de Josué. Dejarle todo el lío con este pueblo a Josué debe haber sido intimidante, ¿eh? Es fascinante este capítulo. En casa estudienlo bien, pero les voy a hacer una síntesis nomás. Miren lo que dice este hombre, ¿eh? Bueno, el Señor es el que dice esto, no Dios. El hombre. Capítulo 1, verso 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Se terminó. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y escucha esto, dice, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Lo ven eso? Vuelvo a puntualizar la idea. Dice, Josué, mi siervo, terminó, se murió. Pero ahora estás tú, y tú tienes que continuar. Y ahora entonces quiero que te levantes, te pongas de pie, agarres a este pueblo, a toda la gente, y dice, y los vas a meter en la tierra, pero noten que es la tierra que yo, dice, yo les doy a ustedes. Esto es importantísimo, que no lo perdamos de vista, porque entonces vemos que no es ni José, su pericia, el aprendizaje que tuvo con Moisés, qué sé yo, lo que ustedes quieran, o el pueblo, que era un pueblo valiente, en fin, el pueblo, esta generación que va a tomar la tierra, se habían educado en el desierto, eran bien fornidos, ¿no? Listos para pelear. Pero no fueron la pericia de estos soldados o la cancha que tenían para desenvolverse en materia bélica o marcial, sino que era Dios que les entregaba la tierra. Así que no es una tierra tomada, sino que es una tierra otorgada, que es diferente. Dios les dio la tierra a ellos. Es un acto totalmente, absolutamente soberano de la gracia de Dios, no porque lo merecían, sino porque a Dios le plujo hacerlo de esa manera. Capítulo 1, verso 5, en la primera parte, dice que debido a que Dios decidió darle la tierra, en el verso 2, verso 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Qué tal, eh? Yo les doy la tierra, vas a levantarte y vas a meter el pueblo ahí, y yo que les doy la tierra, dice allí, nadie, absolutamente nadie podrá frustrar ese propósito mío. Dice, nadie podrá hacerte frente en los días de tu vida. Nosotros sabemos que sí le hicieron frente. Salieron los ejércitos a pelear contra el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Trataron de frenarlo. El primer paso que dio, ¿no es cierto?, de Jordán, se encontró con la ciudad de Jericó y ahí tuvo la primera escaramuza con esta gente. Pero ya Dios empezó a mostrar, ¿se acuerdan la historia de Jericó? Tuvieron que darle vuelta a la ciudad nada más, no hicieron un pepino. Dios se encargó de tirar toda la ciudad abajo. Entonces, Dios le dijo, nadie podrá frustrar
esto que yo he decidido, los voy a meter en la tierra. Ahora dice, nadie te podrá hacer frente. ¿Por qué razón? Verso 5, la tercera parte dice, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esa es la garantía, la presencia de Dios, no la habilidad militar de Josué. No te desampararé. Esto nos recuerda un poquito cuando el apóstol Pablo dice que fue desamparado por los hermanos en Asia, incluso los hermanos en Roma. Lo vimos la semana pasada, lo dejaron completamente solo. Y sin embargo, Pablo dice en el capítulo 4, verso 17, pero el Señor estuvo conmigo. El Señor no me desamparó. Y eso es lo que le estaba diciendo Dios a Josué. Yo no te voy a desamparar. Allí voy a estar al pie del cañón cumpliendo mi promesa. Por lo tanto, le dice en el capítulo 1, verso 6, otra vez en Josué, esfuérzate y sé valiente. Si yo te estoy dando la tierra, te prometo que voy a estar contigo. ¿Qué le toca a Josué? Dice, tú te vas a esforzar, yo te voy a dar la victoria, yo te estoy dando ya la tierra, es tuya. No es un asunto, vamos a ver si conquistamos la tierra. No, Dios le dijo, yo he dado esta tierra, es de ustedes. Todavía está la gente ahí, pero no saben que ya están desocupados en el programa de Celestial. Lo único que tenía que hacer Josué es levantarse y meterse en esa tierra, pero implica responsabilidad personal y comunal, ¿no es cierto? Dice, levántate, esfuérzate y sé valiente. Verso 7 otra vez dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. En otras palabras, mira que te lo estoy diciendo claramente, ¿eh? No es para ponerse a dudar. Te estoy diciendo que tu parte en este asunto es que tienes que envolverte, tienes que ser responsable. ¿Por qué razón? Verso 9, la segunda parte dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Dios, ¿qué hizo? Le dio un ministerio a Josué. Le dio un ministerio. El ministerio era dirigir al pueblo. El ministerio era guardar la palabra de Dios. Está allí, guardarás mi palabra, meditarás en ella, día y noche, guarda mi palabra. Y número 3, entrar en la tierra esa prometida y repartirla entre las tribus de Israel. En estos versos, entonces, está llamando a Josué a cumplir su ministerio. Le está diciendo, tú cumple tu tarea, tú cumple tu responsabilidad. Yo me encargo, yo voy a estar allí ayudándote y dándote la victoria para que se lleve a cabo mis propósitos. Y el tomar esa tierra eran los planes de Dios. Entonces, el poder para el ministerio viene a nosotros a través siempre de una agencia divina, pero hay que usarlo. Hermano, primero, la iglesia no es la que te da la fuerza para hacer las cosas. Ni el pastor, nadie, ningún ser humano, es Dios. Pero lo que hay que hacer es moverse. Las cosas no van a suceder quedándonos quietos, mirando o esperando, ¿no es cierto?, que sucedan milagros que muevan las cosas. No, Dios nos está usando a nosotros para construir o edificar la iglesia de Jesucristo. Yo pienso que este es un marcado contraste entre, otra vez, los individuos que abandonaron al apóstol Pablo. Tenían al mismo Dios de Timoteo y de Pablo, pero se acobardaron. En lugar de hacer o cumplir su ministerio, salieron corriendo. Dijeron, con Pablo no se acerquen porque nos va a caer el palo en la cabeza. Y entonces terminaron abandonando a Pablo. En última instancia, si Jesús estaba con Pablo, abandonaron a Jesús también. Porque debieron de haber estado ahí con Pablo y en última instancia con Jesús, el Dios de Pablo, para poder cumplir su ministerio. Y lo que dijeron es, acá no nos metemos, eso es asunto de Pablo, que se arregle él con el Señor. Así que, número 1, entonces dijimos que demanda esfuerzo. Número 2, demanda responsabilidad y calificación. Otra vez, vamos a Timoteo, capítulo 2, verso 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
Noten qué interesante. Pablo dijo en el capítulo 1, verso 13, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Las sanas palabras que de mí oíste. Y ahora le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, le dice lo que de mí oíste, reténlo, pero ahora dice, lo que has oído de mí, esto encarga a otros. Así que noten que no sirve la teología del estanque o del estancamiento. Lo que escuchó Timoteo no es para Timoteo, es para compartir también o transmitir a otros. Lo que el Dios Padre comisionó a Jesús, lo que le dijo que haga, lo hizo. Y luego Jesús le dio, ¿no es cierto?, las palabras a Pablo. Y Pablo las pasa a Timoteo. Y Timoteo las debía pasar y las pasó a otros. Y esos otros las fueron pasando a sus discípulos y así venimos haciendo por 2000 años, hasta que llegamos al presente. Y lo que estamos oyendo del apóstol Pablo, como Timoteo, lo que tenemos que hacer ahora es pasarlo, transmitirlo a otros. Yo considero esto que hacen de las filmaciones estupendo, una idea brillante que tuvieron los que se encargan de este trabajo, ¿no? Porque nos da la oportunidad, fíjense en que nos sigue una cantidad de gente tremenda, tenemos toda una congregación virtual que nos están siguiendo, y por cierto les mandamos un saludo a todos ellos, gente que nos está escuchando, que esperan que bajen el mensaje para poder estudiar con nosotros. Ese es el asunto, de pasar la información que estamos recibiendo. Lo que tú aprendes aquí, estúdialo y pásaselo a otro, porque así es como vamos llenando todo de Cristo en esta sociedad en la que estamos viviendo. Lo que recibió Timoteo entonces no es para quedárselo, es para compartirlo y distribuirlo entre los demás. Pero cuidado, el transmitir esta información demanda dos cosas. Uno, responsabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque debe ser consciente Timoteo de las obligaciones impuestas por el ministerio. Tenemos que sopesar lo que implica poder transmitir lo que hemos oído de parte del apóstol Pablo. Debemos ser responsables de pasar esa información, y eso envuelve el consagración, el meternos en el asunto, el evangelio, la sana doctrina, la disciplina en la iglesia y muchas cosas más. Tenemos que meternos a trabajar. Pero cuidado, también tenemos que tener la responsabilidad de tener muchísimo cuidado de a quienes le pasamos la información para que la pasen a otros. Porque este hombre otra vez se le está diciendo, cuidado, pasa estas cosas a otro. ¿Y por qué le dice, cuidado, tienen que ser hombres de ciertas cualidades? Bueno, porque según el capítulo 2, verso 18, dice que algunos se desviaron de la verdad. Y lamentablemente estas personas trastornaban la fe de los oyentes. La daban vueltas patas para arriba. Confundían a las personas. Dice que trastornaba la fe de algunos. Así que esta gente no tiene la autoridad y no tiene la altura para poder enseñar o instruir a otras personas. Entonces Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que ser responsable con esto. Tienes que mirar bien a quién vas a comisionar para hacer el trabajo de pedagogía, de transmisión de las enseñanzas. No puedes agarrar a cualquier persona. Ahora, hermanos queridos, esta responsabilidad de mirar a quién se comisiona para la predicación o la enseñanza, no es solamente para Timoteo. Esto es algo que fue dado a la iglesia. Otra vez, en la primera carta que Pablo le mandó a Timoteo, en el capítulo 3, versos 14 y 15, dice, esto te escribo, otra vez le escribe al mismo Timoteo, te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, dice, pero esto por ahora te escribo, ¿para qué? Verso 15, para que, si tardo, ¿no?, en verte otra vez, sepas, mientras tanto, cómo debes conducirte, y escuchen, en la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Dice que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y qué papel desempeña la iglesia del Dios viviente? Dice allí, columna y baluarte de la verdad.
Había personas en la iglesia que se habían apartado de la verdad y estaban enseñando a otros. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, una de las cosas que quiere es que le ponga coto, ¿no? Le ponga fin a esto. Y entonces la responsabilidad no solamente cae sobre Timoteo, sino que ahora la iglesia de Cristo es responsable de ser el baluarte, el punto de vigilia, ¿no es cierto? Y la columna que sostiene la verdad, no la mentira. Hoy, mi querido hermano, ¿qué baluarte de la verdad y columna de la verdad es la iglesia hoy? Si hoy se predican verdaderos disparates, se habla de cualquier cosa. La iglesia hoy es una estafa, es una vergüenza, es algo que a mí me indigna lo que veo con lo que llaman la iglesia contemporánea. Es una cueva de ladrones, de sinvergüenzas. Mi querido, hoy, honestamente, con la plata que se hacen los predicadores, ¿saben una cosa? Es recomendable hacerse pastor. No vaya a la universidad a estudiar, ¿no es cierto?, qué sé yo, abogacía o arquitectura o no sé, hacerse comerciante para ganar plata. No, hágase pastor. Usted escribe un sermoncito, se supo que ni siquiera escriben sermones, ¿no? Se suben arriba del púlpito, dicen que el Señor ya les dio lo que tienen que decir y comienzan a pasar de un lado al otro y gritan y saltan y qué sé yo, con música y luces, y la gente aplaude a esa persona y dice, bueno, ya está, ya hice mi trabajo, hay que pagar. Y entonces le traen la plata y se hacen millonarios. Hágase pastor. No se hagan pastores, no estoy hablando en hipotético acá, ¿no? Sí, hoy, una vez escuché a un veterinario que dijo, antes de ser veterinario estaba pensando hacerme pastor, porque había escuchado de que los pastores ganaban buena plata. Miren ustedes, qué triste, ¿eh? Qué triste era eso. El veterinario no era cristiano y sin embargo se quería ser cristiano. Así que si hubiese ido al seminario estaría predicando, haciendo plata sin ser cristiano. ¿Saben cuántos predicadores hay, creo yo, en la iglesia hoy predicando y no son cristianos? Bueno, a este hombre le está diciendo, tú sé responsable, y nos damos cuenta, por la primera carta, que la responsabilidad cae también sobre la congregación, la iglesia. Tiene una obligación moral la iglesia en este sentido. Así que notamos entonces que en primer lugar tiene que ser responsable o responsabilidad, y la segunda cosa es calificación. Esto implica que debemos evaluar o debemos puntuar las cualidades o capacidad del individuo que ministra. Si vamos a escoger a un tesorero, un suponer, tiene que ser alguien que sepa sumar 2 más 2. ¿Cómo va a poner a una persona que no sabe leer y escribir? Y le va a decir, bueno, usted lleve la contabilidad de la iglesia. Pero es una cosa absurda. Si hay alguien que, por ejemplo, en fin, no sé, a ver, el diaconado, que no sean personas llenas del Espíritu Santo, que amen al Señor, amen la congregación. Los que trabajan a veces, el otro día hablábamos de la construcción que estamos haciendo. Si a mí me ponen a construir, en 2 días se caen las paredes. Soy la peor persona para trabajo de albañilería, se viene todo abajo. No sé ni cómo se pone la plomada. Entonces llamamos a los expertos en ese asunto. Usted cuando compra un departamento en un edificio de, 30 pisos, se asegura que el que construyó, ¿no es cierto?, el arquitecto, el ingeniero y los que trabajaron son gente entendida en el asunto. Porque usted no se va a subir a un edificio que está construido con papel crepé. Se viene todo abajo. No, tiene que saber que los que construyeron eso es gente calificada. Dígame una cosa, si usted le tiene que hacer una operación de úlcera, ¿se va al butcher, al carnicero de la esquina? Ni loco. Se va al cirujano que estudió para hacer ese trabajo. Pero cuando se tratan las cosas de Dios, ¿qué cirujano ni qué 8 cuartos? Agarramos a cualquier mequetrefe y lo metemos a administrar las cosas que tienen que ver con el pasar la información sagrada. Calificación. Tiene que tener sus calificaciones la persona para ministrar. Noten que dice allí que se debe calificar su carácter. Dice, hombres fieles.
Una persona que debe mostrar un carácter de fidelidad, que está firme en las cosas de Dios, constante en sus obligaciones, fiel al Señor, no fiel a sus propios intereses. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, encontramos allá a Bernabé, que llegó a la ciudad de Antioquía. Habían escuchado que el evangelio estaba haciendo estragos, ¿no? Con el mundo pagano la gente se entregaba a Cristo en cantidades. Y en la iglesia central, ¿no?, en Jerusalén, dijeron, ¿qué está pasando? Ahí llegaron las noticias de que se entregaban los gentiles, pero como locos, al evangelio, y mandaron a un mensajero a investigar qué estaba pasando. Y llegó Bernabé y vio la gracia de Dios haciendo estragos en el mundo de las tinieblas, y la gente eran traídos a la luz. Y entonces Bernabé, que tenía que volver otra vez con la información de lo que estaba pasando, le dice, es decir, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, no el esfuerzo de los cristianos, sino la gracia de Dios, dice que se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Sí, la calificación tiene que, el carácter del cristiano debe ser uno de fidelidad permanente, constante al Señor. No hay lugar para el cristiano que hoy lo es y mañana no lo es. Que hoy ministra y mañana se enojó, qué sé yo, y tiró todo por la ventana. No, mi querido, eso no es el cristiano que está bien encajado. No. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, mira, fíjate bien que las personas que van a cumplir cierto ministerio tienen que ser personas de carácter, calificados, gente fiel, que cuando tiene que hacerse la cosa, ahí están al pie del cañón diciendo, presente, ¿dónde tengo que meter los pies? ¿Dónde tengo que arremangarme? Eso es lo que se debe apuntar, porque sabemos que las personas fieles son los que van a cumplir el ministerio y van a terminar como Pablo la carrera que tuvo por delante. No solamente eso, pero se debe calificar la idoneidad o capacidad de la persona. No solamente que el carácter sea idóneo, pero que sea capaz, es decir, una persona, mejor dicho, que sea fiel, sino que dice sean hombres idóneos para enseñar. Tiene que saber lo que está haciendo. Digo yo una cosa, los que están dirigiendo las iglesias saben lo que están haciendo. Cuando escuchamos hoy a los predicadores, y yo sé que esto levanta polvo, ¿no? Porque muchos me dirán, pero qué arrogante que es ese pastor. No me extraña que alguien me escriba, usted es un arrogante, usted se cree que usted es el único que sabe. No, yo no estoy diciendo que yo soy el único que sabe. Es más, no sé, estoy aprendiendo. Yo no sé más que el otro. Yo sé a lo mejor algo que el otro no sabe, pero no es que sé más. Es distinto a saber algo que el otro no sabe, porque el otro puede saber cosas que yo no sé. Y nos podemos complementar muy bien. Pero lo que estamos viendo, si vamos a ser crudamente honestos hoy en la iglesia, es que lo que están dirigiendo la predicación y la enseñanza son una sarta de patanes, de gente que ni siquiera agarra un libro. Salen y porque no les gusta estudiar, leer e investigar, salen con pavadas como, no, el Espíritu cuando me subo me da lo que tengo que decir. Se esconde detrás de ese disparate descomunal, usando versículos de la Biblia fuera de contexto, como Mateo capítulo 10. O he escuchado disparates como que, bueno, no, pero que la letra mata, enloquece, lo emborracha a uno, lo saca de los rieles. O sea que lo que promueve es que seamos una partida de burros ignorantes, que tenemos que creer los disparates que dicen un Himeneo y Fileto, como sucedía en la iglesia que Dios estaba tratando de remover porque promovían la mentira y el disparate. Gente que no tiene la capacidad, la preparación. Otra vez, los discípulos fueron preparados por el Señor. Timoteo fue preparado por el apóstol Pablo. Y Timoteo tenía que preparar gente para llegar a ser idóneos para continuar con la tarea. Sí, tiene que ser gente calificada. Gente que se compra los títulos. Lo he dicho muchas veces, yo conozco gente que agarran y se compran los títulos doctorales
Y van por Latinoamérica diciendo: yo soy el doctor Pancho, yo soy la doctora Manuela. Y entonces los reciben en Latinoamérica, que somos una partida de burros, no sabemos discernir nada. Tiramos la alfombra roja y ellos entran y le dan el aplauso y tiran las palmas en el suelo y entran como los grandes teólogos de Norteamérica y sacaron el título en 6 meses. Los que fueron 6 meses a una escuelita y luego otros que van al internet y compran los títulos. Y sin embargo, esos son los que dirigen la iglesia. Esos son los maestros de seminario. Por favor. ¿Qué dice Pablo? Responsabilidad y calificación. Tenemos que ser responsables, la iglesia, y buscar gente calificada. Bueno, debemos entonces, a ver, tengo que ir corriendo un poquito, ¿no? Nosotros, si no hacemos este trabajito, ¿no?, corremos el riesgo, el terrible riesgo, y está sucediendo en la actualidad, de terminar con gente que hace daño a la iglesia. Pablo decía, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 18, que gente que se desvió de la verdad y trastornaban la fe de algunos. Esto es contextual. Capítulo 3. Versos 1 y 2 dice: debes saber esto, que en los postreros días, miren cómo Pablo no solamente hablaba de sus días, pero en los días venideros, dice, vendrán días peligrosos. Miren, ya vamos a hablar de esto, pero miren ustedes cómo Pablo habla. No habla del peligro de la guerra, la deforestación, el problema de, qué sé yo, la anarquía social, problemas de golpes de Estado, qué sé yo, ¿no? Todas las cosas que vemos a través de la historia, monarquías dictatoriales que hicieron estragos. No, dice que vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ese es el peligro. Yo digo que la raíz de todos los males de la sociedad en la historia es esto. ¿Por qué hay presidentes que se quieren postular eternamente en el poder? Porque son amadores de sí mismos, les importa un pepino el pueblo. ¿Qué democracia? Ni qué 8 cuartos. Les importa un rábano la democracia. Ellos se quieren hacer del poder porque estiman que ellos son mejor y saben más que el resto de las personas. Dice, vendrán tiempos peligrosos porque vendrán hombres amadores de sí mismo. Y otra vez, deje eso en paréntesis porque ya le voy a hablar acerca de la teología, donde dice que debemos amarnos primero para amar al otro. Y Pablo censura a las personas que se aman a sí mismos. Les dice en el verso 5 al final: evita a estas personas. Verso 8 al final le dice: hombres reprobos en cuanto a la fe. Versículo 13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que, ¿cómo le vamos a dar a este tipo de personal la responsabilidad de hablar de las cosas del Señor? Tenemos que buscar gente que escuchó a Pablo y transmitió lo que el Señor le dio al apóstol San Pablo. Número 3. Demanda el cumplimiento de nuestro ministerio valor y sufrimiento. Valor y sufrimiento. Versículo 3 de este pasaje. ¿Cómo sopla este aparato, Versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sé valiente. Ahora, ¿qué le dijo Dios a Josué? Le dijo: esfuérzate. Y Pablo, ¿qué le dice a Timoteo en el capítulo 2, verso 1? Esfuérzate. Y le dijo Dios además a Josué: y sé valiente. Y acá Pablo le está diciendo a Timoteo lo mismo, que sea valiente. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a ajustar el zapato, la gente pega la vuelta y se va. Se necesita valor, se necesita convicción en este asunto. Pablo le dijo en el capítulo 1, versos 7 al 8, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Dale para adelante, querido, le está diciendo el apóstol Pablo. Las penalidades, mi querido hermano, mira, escúchame bien esto, creo que lo dije el otro día, pero las penalidades están absolutamente garantizadas al seguidor de Cristo. Te las garantizo. No es un quizás. Si tú te alineas con Cristo, vas a pagar un precio por eso.
Tu familia te va a dar la espalda, tus amigos, en el trabajo, pero de alguna manera tú vas a sufrir los efectos de lo que es alinearse o identificarse con Cristo Jesús. No hay manera de escaparle a ese asunto. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. No dijo, a lo mejor puede ser que suceda algo. No, si puede ser, entonces no estás viviendo como un cristiano. Pero si te alineas con Jesús, te vas a poner en contra del mundo y la sociedad, y eso va a tener un costo tremendo sobre tu persona. Así que todo eso está garantizado para el que es seguidor del Señor Jesucristo. Así que el tema de la predicación hoy es: ¿y por qué el cristiano tiene que sufrir? Si somos hijos del Rey, del Señor, ¿por qué el cristiano tiene que sufrir? Usted, hermano, si usted sufre porque usted está bajo maldiciones, Dios lo tiene castigado, alguna macana hizo, y entonces lo que tiene que hacer es venir a arrepentirse, tráigase sus $5,000, eso sí, ¿no? Para comprar, qué sé yo, el favor, no se olvide de la ofrenda, y entonces Dios quizás lo va a salvar, lo va a bendecir, y después los segundos $5,000 van a comprar una cuenta bancaria más abultada. Y la gente sonsa va y saca el primer $5,000 para purgar el pecado, y los otros 5,000 o más para poder entonces comenzar a salir de la aflicción económica y disparates por el estilo. Bueno, miren ustedes lo que dice el apóstol Pablo acá. Estaba preso y lo iban a masijar por causa del evangelio. Hermano querido, seguir a Cristo tiene un costo. La teología del sufrimiento es una realidad en la Biblia. Hay que estudiarla. Hay que aceptarla. Noten el contexto. Capítulo 1, verso 8, los cristianos son avergonzados. Capítulo 1, verso 8, en la segunda parte, los cristianos sufren aflicciones. Y colegimos también por el capítulo 2, verso 3, que los cristianos sufren penalidades. Nos vamos al capítulo 2, verso 9. A ver, Pablo dice, en lo cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. La palabra de Dios no está encarcelada, pero sufren los cristianos la cárcel. Capítulo, 3, a ver, verso 10 y 11 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y miren lo que dice ahora: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron, vinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, en todas partes, va. Dice, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y entonces ahora nos habla a nosotros y dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No dice a lo mejor, no, está garantizado. Vas a tener que llevar tu cruz por alinearte con Cristo. ¿Qué me vienen con la teología de la prosperidad y la sanidad y que no vas a tener problemas? Eso no es bíblico, eso no lo encontramos en la santa palabra de Dios. Así que debemos cumplir el ministerio, y eso demanda 3 cosas. 1, demanda esfuerzo personal. Número 2, demanda responsabilidad y calificación. Y número 3, demanda valor y sufrimiento. 3 palabras claves. 1, esfuerzo. 2, responsabilidad. Número 3, valor. Si nosotros no tendemos esto, no vamos a tener vidas abnegadas y por lo tanto vidas que cumplirán sus ministerios. Y fíjense, rapidito un survey que voy a hacer acá. Pablo nos va a dar 3 ejemplos que están en los versículos, yo sé que ya se tienen que ir, pero denme unos minutitos, versos 4 al 6. Miren interesante lo que hace el apóstol Pablo. Vamos a hacer 3 ilustraciones para martillar, digamos, la idea que acaba de darnos en los primeros 3 versículos. Nos dice que, en primer lugar, para poder nosotros cumplir con estas demandas que acabamos de mencionar, tenemos que, primero, asumir compromiso. Verso 4 dice, ninguno que milita se entrega en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El soldado, si no se compromete con la vida militar, no puede ser un militar. ¿Cómo el soldado se va a entrenar si se va 8, 9, 10 horas a trabajar? Porque está más interesado en ganar plata y ponerse un negocio que en ser soldado. Jesús nos llamó a ser soldados. Por lo tanto, hay que dedicarse a la vida militar, espiritualmente hablando. Así que demanda de nosotros comprometernos a nuestra vocación. Somos ministros de Cristo.
Por lo tanto, te tienes que dedicar a eso, evitar las cosas que te van a distraer de cumplir tu función. ¿Por qué los cristianos no sirven en la iglesia, no sirven como evangelistas? ¿Por qué no hacen el trabajo? Porque estás distraído. Porque estás haciendo algo que no te corresponde. No estoy diciendo que no debemos divertirnos, tener pasatiempos, pero cuando tu vida se entregó a tonterías que no tienen nada que ver con el cielo, te van a distraer, te van a desenfocar. No quiere decir que salgas todos los santos días de sol a sol a predicar en la calle que pareces un loco. No, pero le hablamos a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, compañeros de trabajo, nuestros hijos, nuestros padres. ¿Qué influencia somos nosotros? Somos un soldado de Cristo, comprometido en el ministerio. Número 2, demanda tener disciplina. Versículo 4, verso 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Por qué? Porque si no lucha según las reglas, los pulsan. Le sacan la tarjeta roja. Entonces el hombre tiene que ajustarse a las reglas. El cristiano tiene que ajustarse a las reglas de Dios. Tiene que ser una vida disciplinada. El deportista se disciplina para hacer las cosas y recibir la corona. Bueno, el cristiano va a recibir la corona, como Pablo decía, yo acabé la carrera, me espera, dice la corona que el Señor tiene preparado para mí. Bueno, pero hay que recibirla habiendo vivido una vida cristiana disciplinada para poder, cumpliendo el ministerio que el Señor le ha encomendado. Y por último, debemos hacer preparación. Verso 6. Dice el labrador, para participar de los frutos, comerse la fruta, ¿no? Si sembró manzanas, el hombre tiene un antojo de comer manzanas. Bueno, hoy día vamos que lo compramos en loblas, qué sé yo. Pero en aquel entonces no había loblas. Había que cultivar la tierra. Pero el hombre tenía que preparar la tierra, tenía que arar, sacar las piedras, hacer todo un trabajo, al fin poner la semilla, y aún con todo eso después tenía que regar el suelo, cuidar que no vengan las aves y se lleven las semillas. Es todo un trabajo tremendo para que al fin, después que la planta creció y maduró y salieron las frutas, entonces se sienta abajo del parral o del manzano y se come la manzana, la uva, lo que sea. Preparación. 3 ejemplos que nos hablan de lo que implica en nosotros para poder lograr los 3 consejos de Pablo. Debemos asumir compromiso. Número 2, debemos tener disciplina. Número 3, preparación. Entonces, nos dice el versículo 7, considera lo que digo. Timoteo, toma nota de lo que te estoy diciendo, considéralo. Y dice, y el Señor te dé entendimiento en todo. No es Timoteo descubriendo las cosas, la pólvora sin humo. Dios te dará el entendimiento para agarrar la onda, pero considera. Y eso es lo que Pablo quiere también de nosotros, o la Escritura. Que todo esto que estamos mirando lo consideremos, nos sentemos a meditar en esto. Y en oración le pidamos al Señor, hazme entender estas cosas. Porque eso depende que tu vida sea una vida abnegada. Y por abnegación, terminar la carrera cumpliendo tu ministerio. Ojalá que estas palabras de Pablo nos puedan servir entonces para estimularnos en lo que implica ser un ministro de Cristo. Ministro no el pastor, sino todos nosotros, la iglesia, envueltos en el área donde Dios nos haya llamado. Sigue adelante, por favor, cumple tu ministerio. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por los consejos que nos da tu palabra en estas cosas que apuntan a el cumplimiento de nuestras tareas encomendadas. Ayúdanos a cumplir nuestro ministerio y, por supuesto, que nos ayudes a tener vidas abnegadas para poder cumplirlos. Y ya hemos visto lo que demanda de nosotros. Así que, Señor, aplica estas cosas a nuestros corazones y a nuestra vida práctica. Porque te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.